¿Alguna vez has pensado en cómo suena un futuro que nunca llegó? No suena como coches voladores, no suena como robots inteligentes caminando por las calles, y tampoco como esas ciudades llenas de neón que Hollywood prometía hace 30 años. Si hoy te paras en el famoso cruce de Shibuya, en Tokio, y cierras los ojos por unos segundos, vas a escuchar algo mucho más raro, mucho más incómodo. Entre la lluvia, los anuncios electrónicos y el ruido lejano de los trenes, hay otra cosa escondida. Un silencio extraño, un silencio pesado, como el de un hospital vacío a las 3 de la mañana. Durante décadas el mundo miró a Japón como si fuera una ventana al futuro. Anime, videojuegos, trenes rápidos, robots, luces de colores, tecnología imposible. Nos convencimos de que Japón vivía en el año 3000, mientras el resto del planeta seguía atrapado en el presente. Pero todo eso es una ilusión, porque detrás de las pantallas gigantes y de las calles limpias hay otra realidad, una realidad mucho más oscura. Japón no parece un país del futuro, parece un enorme asilo tecnológico. Todo funciona. Los trenes llegan exactamente a tiempo. Las tiendas están impecables. La gente sonríe y hace reverencias. Las calles parecen decorados perfectos. Pero si miras un poco más despacio, empiezas a notar las grietas. Detrás de muchos mostradores ya no hay jóvenes japoneses. Hay ancianos agotados o inmigrantes de Vietnam, Nepal o Filipinas, porque simplemente ya no quedan suficientes jóvenes en el país. Muchos negocios sobreviven apenas. Algunos barrios famosos empiezan a apagar sus luces de neón porque la electricidad es demasiado cara y porque ya no hay clientes suficientes. Japón parece una fotografía congelada en los años 90, como si el tiempo se hubiera roto. Todavía usan fax, todavía dependen del papel, todavía necesitan sellos físicos para firmar documentos. Es un mundo analógico disfrazado de sociedad futurista, y lo más inquietante es que nadie parece reaccionar. La gente no sale a protestar, no rompe escaparates, no exige cambios. Simplemente sigue viviendo en silencio, trabajando, sonriendo, desapareciendo poco a poco. Japón no está explotando como una bomba. Japón se está apagando lentamente. Y quizá lo más aterrador de todo es esto. El resto del mundo va exactamente en la misma dirección. Pero toda ilusión termina rompiéndose. Y Japón empezó a romperse hace mucho tiempo. Para entenderlo, hay que volver a 1989. En ese momento, Japón parecía invencible. Era la superpotencia económica del planeta. Las empresas japonesas compraban edificios en Nueva York, estudios de Hollywood y obras de arte millonarias, como si estuvieran comprando souvenirs baratos. La tierra debajo del Palacio Imperial de Tokio llegó a valer más que todo el estado de California. La gente creía que Japón dominaría el siglo XXI. Y entonces explotó la burbuja. Fue como despertar después de una fiesta gigantesca. El mercado cayó. Las propiedades perdieron valor. Los bancos empezaron a hundirse. Y el país entró en una especie de coma económica de la que nunca salió realmente. Los economistas hablan de la década perdida. Pero eso es mentira. No fue una década. Fueron 30 años. 30 años de crecimiento débil. 30 años de salarios congelados. 30 años viendo cómo el resto del mundo avanzaba mientras Japón se quedaba quieto. Hoy muchas empresas japonesas son lo que llaman empresas zombie. Negocios que técnicamente siguen vivos, pero que en realidad están muertos. No generan innovación. No producen beneficios reales. Sobreviven únicamente gracias a préstamos y ayuda del Estado. Los bancos siguen alimentando esos cadáveres económicos porque tienen miedo del desempleo y del caos social. Es como conectar máquinas a un cuerpo que ya no respira. Y mientras tanto, la deuda del país crece sin parar. Japón tiene una de las mayores deudas públicas del planeta. Más del 260% de su PIB. Una cifra tan absurda
que parece imposible de sostener. El Banco Central imprime dinero constantemente para mantener el sistema funcionando, como si estuviera poniendo cinta adhesiva sobre una presa gigante llena de grietas. La moneda japonesa pierde valor. Los precios suben. La energía se vuelve más cara. La comida importada cuesta cada vez más. Y aún así, la gente sigue actuando como si todo estuviera bajo control. Eso es lo más extraño de Japón. El desastre nunca hace ruido. No hay caos en las calles, no hay incendios, no hay gritos, solo hay cansancio. Un cansancio profundo que se siente en todas partes. Se nota en los trenes llenos de personas dormidas, en los jóvenes que ya no sueñan con formar familias, en las tiendas vacías, en los pueblos abandonados, en los ancianos trabajando hasta los 80 años porque no pueden jubilarse tranquilos. Japón se convirtió en un país que vive del pasado. Las grandes marcas siguen existiendo gracias a la nostalgia de una época donde el país realmente lideraba el mundo. Pero el motor ya no funciona igual. La innovación que antes asustaba a Occidente ahora parece lenta y pesada. Mientras Silicon Valley cambió el planeta con software, internet y teléfonos inteligentes, Japón siguió perfeccionando máquinas del siglo pasado. El mundo cambió, y Japón no logró cambiar con él. Lo más duro es que muchos japoneses lo saben. Lo sienten todos los días. Pero hablar del fracaso colectivo sigue siendo casi un tabú. Así que continúan trabajando, obedeciendo y sonriendo, como pasajeros de un tren elegante que avanza lentamente hacia un muro. Y cuanto más miras esta historia, más entiendes algo incómodo. Japón no es una excepción. Es simplemente el primer país desarrollado que empezó a colapsar en silencio. Imagina un enorme barco de lujo navegando en medio del océano. Todo en ese barco parece perfecto. Los pisos brillan, las lámparas siguen encendidas, la música continúa sonando en los restaurantes, los camareros todavía sonríen, los pasajeros siguen tomando café y mirando el mar por las ventanas. Pero hay un problema. El barco ya chocó contra el iceberg hace años, solo que nadie quiere decirlo en voz alta. Eso es Japón, un país que sigue funcionando por pura costumbre, aunque por dentro ya esté empezando a hundirse. Y lo más peligroso es que el hundimiento ocurre tan lentamente que casi nadie lo nota. Porque cuando pensamos en una crisis, imaginamos caos. Pensamos en gritos, violencia, protestas, supermercados vacíos, bancos explotando, gobiernos cayendo. Pero Japón demuestra algo mucho más aterrador. Una sociedad también puede morir de manera silenciosa. Puede apagarse lentamente mientras todo sigue limpio, ordenado y educado. Ese es el verdadero diagnóstico. Japón no está destruido por una guerra, no fue arrasado por una invasión, no sufrió una revolución brutal. Japón simplemente perdió las ganas de vivir, y esa enfermedad aparece en todas partes. La ves en las oficinas llenas de hombres agotados trabajando hasta medianoche para empresas que ya no creen en el futuro. La ves en los jóvenes que dejaron de buscar pareja porque el amor les parece demasiado caro, demasiado complicado y demasiado cansado. La ves en los pueblos vacíos donde ya no nacen niños. La ves en los apartamentos donde millones de personas viven completamente solas, hablando más con pantallas que con seres humanos. Todo el sistema japonés funciona como una máquina antigua que nunca fue apagada. Una máquina enorme que sigue moviéndose por inercia. Pero el combustible se terminó hace tiempo. Japón construyó una sociedad basada en reglas, disciplina y sacrificio absoluto. Durante décadas eso funcionó. El país creció rápido. La economía explotó. El mundo admiraba esa eficiencia casi militar. Pero el mismo sistema que creó el milagro económico terminó convirtiéndose en una prisión. Porque cuando una sociedad exige perfección total, tarde o temprano, destruye a las personas que viven dentro de ella. En Japón, desde niño, aprendes algo muy claro. No molestes, no destaques, no falles. Debes estudiar más que todos, trabajar más que todos.
soportar más que todos. Y si no puedes seguir el ritmo, el sistema simplemente te empuja al borde. Por eso existen los hikikomori, personas que se encierran durante años en sus habitaciones, porque el mundo exterior les produce terror. Por eso existe el karoshi, la muerte por exceso de trabajo. Por eso millones de personas dejaron de formar familias. El problema de Japón no es solo económico, es emocional, es psicológico, es espiritual. La sociedad entera parece agotada, como un hombre que lleva 30 años sin dormir bien. Y mientras tanto, el país envejece. Ese quizás sea el golpe más brutal de todos. Japón es como un árbol gigantesco que ya no produce hojas nuevas. El tronco sigue de pie, parece fuerte desde lejos, pero por dentro empieza a vaciarse lentamente. Cada año mueren más personas de las que nacen. Escuelas cierran porque no quedan niños. Pueblos desaparecen. Casas quedan abandonadas. Los hospitales se llenan de ancianos. Las ciudades se convierten en enormes salas de espera. Y aún así, todo sigue funcionando. Ese es el detalle que vuelve esta historia tan inquietante. El tren llega puntual, la calle sigue limpia, la máquina sigue encendida, aunque el país se esté quedando sin futuro. Japón es como un actor que continúa sonriendo en el escenario, mientras detrás del telón el teatro entero se incendia. Y quizá por eso, el mundo tarda tanto en entender lo que realmente pasa allí. Porque el colapso japonés no tiene la estética típica del desastre. No parece una película apocalíptica. No hay edificios explotando. No hay saqueos. No hay multitudes corriendo. Solo hay soledad. Una soledad enorme y silenciosa que se fue metiendo poco a poco en cada parte de la vida japonesa. La tecnología tampoco salvó al país. De hecho, muchas veces solo hizo el vacío más cómodo. La gente puede pedir comida sin hablar con nadie, trabajar sin salir de casa, enamorarse de personajes virtuales, pasar años enteros viviendo dentro de Internet. Japón creó una sociedad donde cada persona puede sobrevivir completamente aislada. Y eso destruyó algo básico, la necesidad de los demás. Por eso el gran problema japonés no es solamente la deuda, ni la economía, ni la política. El verdadero problema es que millones de personas dejaron de sentir conexión con el futuro. Ya no creen que mañana será mejor. Y cuando una sociedad pierde esa idea, empieza a morir lentamente, aunque todavía siga respirando. Eso es Japón, un barco de lujo impecable y silencioso que continúa navegando de noche, mientras el agua ya entra por debajo de las puertas. Hay un momento en el que una máquina deja de funcionar correctamente, pero todavía sigue haciendo ruido. Las luces siguen encendidas, los botones responden, las pantallas muestran números normales. Desde fuera parece viva, pero por dentro el mecanismo ya está roto. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con Japón. El país entero parece un sistema gigantesco, funcionando únicamente por costumbre, como un ordenador viejo que nunca se apaga porque todos tienen miedo de tocar el botón y descubrir que ya no volverá a encenderse. Y el problema empieza en el corazón mismo del sistema, la economía. Durante los años 80, Japón parecía una fuerza imposible de detener. Las empresas japonesas dominaban el planeta. Sony, Panasonic, Toshiba, Toyota, Nintendo. Todo lo que llevaba la etiqueta Made in Japan parecía venir del futuro. Estados Unidos llegó a tener miedo real de Japón. Muchos creían que Tokio reemplazaría a Nueva York como centro financiero mundial, que el siglo XXI hablaría japonés. Pero el milagro escondía una enorme burbuja. Los bancos regalaban préstamos. La gente compraba propiedades pensando que los precios subirían para siempre. Las empresas invertían dinero como si nunca pudiera acabarse. Y entonces todo explotó. Cuando la burbuja financiera reventó a principios de los 90, Japón entró en pánico. Pero en lugar de dejar caer a las empresas débiles y reiniciar el sistema,
hizo exactamente lo contrario. Decidió mantener vivo todo, incluso lo que ya estaba muerto. Ahí nacieron las llamadas empresas zombie. Empresas que prácticamente no generan ganancias, negocios que no innovan, corporaciones incapaces de competir con el mundo moderno, pero que siguen existiendo porque los bancos y el gobierno las alimentan artificialmente. Es como un hospital lleno de pacientes conectados a máquinas desde hace 30 años. Nadie quiere desenchufarlos, porque eso significaría aceptar que el sistema fracasó. Así que Japón empezó a imprimir dinero, muchísimo dinero. El Banco de Japón se convirtió en una fábrica gigantesca de billetes. Compró deuda pública, compró activos financieros, compró fondos de inversión, compró tiempo, pero no compró soluciones. Hoy la deuda japonesa es tan grande que parece ciencia ficción. Más del 260% del PIB. La cifra es tan absurda que muchos simplemente dejaron de intentar entenderla. Es una montaña imposible de sostener. Y aún así, el país sigue funcionando porque todos actúan como si nada estuviera pasando. Esa es la verdadera trampa japonesa, la normalidad artificial. Los supermercados siguen llenos, los trenes siguen llegando a tiempo, los restaurantes siguen abiertos, pero debajo de esa apariencia elegante hay una economía agotada. Durante décadas, los salarios casi no crecieron. Mientras otros países se hicieron más ricos, muchos japoneses sintieron exactamente lo contrario. Cada año podían permitirse menos cosas. La comida importada se volvió más cara. La electricidad aumentó. La gasolina subió. Los alquileres en las grandes ciudades siguieron siendo brutales, y la moneda japonesa empezó a debilitarse cada vez más. El yen, que antes era símbolo de estabilidad y poder, perdió fuerza frente al dólar. Eso convirtió a Japón en un destino barato para turistas extranjeros. Y ahí aparece una escena humillante. Millones de turistas llegan a Tokio sintiéndose ricos. Compran ropa de lujo, comen carne wagyu, llenan hoteles y restaurantes. Mientras muchos japoneses normales empiezan a ahorrar incluso en productos básicos. Hay frutas que se volvieron artículos de lujo. Sí, frutas. En uno de los países más desarrollados del planeta, muchas personas miran los precios del supermercado con miedo. Pero el problema no termina ahí. El sistema laboral japonés tampoco funciona ya como antes. Durante décadas existió una promesa silenciosa. Si trabajabas duro y obedecías a la empresa, tendrías estabilidad para toda la vida. La empresa sería tu familia. Eso desapareció. Hoy millones de jóvenes trabajan en empleos temporales, mal pagados y sin seguridad real. Contratos cortos, jornadas interminables, sueldos que apenas alcanzan. Muchos ya ni siquiera creen en la idea de construir una vida estable. Y mientras los jóvenes se debilitan, el país envejece a una velocidad aterradora. Cada vez hay menos trabajadores sosteniendo a más jubilados. Es una pirámide invertida. Un pequeño grupo de jóvenes sostiene sobre sus hombros a una población anciana gigantesca que necesita pensiones, hospitales, medicamentos y cuidados constantes. El sistema empieza a romperse por puro peso. Los hospitales están saturados, las residencias llenas, las ambulancias tardan horas en encontrar camas disponibles. Y aún así, Japón necesita seguir gastando más y más dinero para mantener viva esa estructura. Dinero que ya no tiene. Por eso imprime más. Y cuanto más imprime, más débil se vuelve el yen. Es un círculo vicioso. Subir las tasas de interés sería un desastre porque el país no podría pagar su deuda gigantesca. Pero mantenerlas bajas eternamente destruye la moneda y hace que la inflación golpee a la población. Japón quedó atrapado. No puede avanzar, no puede retroceder, solo puede seguir flotando lentamente, como un barco averiado en mitad del océano, y mientras tanto el resto del mundo avanzó. Corea del Sur dominó parte de la tecnología moderna.
China se convirtió en fábrica global. Estados Unidos controló Internet y el software. Japón, en cambio, se quedó atrapado en otra época. Eso se nota incluso en la burocracia. En pleno 2026, todavía existen oficinas japonesas que dependen de fax. Muchas empresas siguen usando papel para todo. Los sellos personales llamados hanko siguen siendo más importantes que las firmas digitales. Parece absurdo. El mundo imagina Japón como una sociedad futurista llena de inteligencia artificial, pero muchas veces funciona como una oficina de los años 90 atrapada dentro de un edificio moderno. Incluso los sitios web japoneses parecen antiguos, sobrecargados, confusos, llenos de texto diminuto y diseños viejos. Mientras Silicon Valley construía plataformas globales, Japón seguía perfeccionando hardware físico sin entender que el futuro ya no estaba en las máquinas, sino en el software y los ecosistemas digitales. Perdieron la revolución digital. Y quizá lo más peligroso es que gran parte del país todavía no acepta completamente esa derrota. La sociedad japonesa vive obsesionada con mantener las apariencias. Todo debe verse estable. Todo debe verse ordenado. Todo debe verse bajo control, aunque por dentro el sistema esté agotado. Por eso el colapso japonés es tan extraño. No parece una caída, parece una larga anestesia. Un país entero funcionando con respiración artificial. Porque Japón ya no se mueve impulsado por energía y ambición. Se mueve por miedo. Miedo al conflicto, miedo al cambio, miedo a romper el equilibrio. Y ese miedo terminó convirtiendo al país en una enorme estructura inmóvil. Una estructura limpia, silenciosa, educada, pero profundamente rota. Japón ya no parece una potencia mirando hacia el futuro. Parece una corporación gigantesca, intentando esconder desesperadamente que el edificio se está vaciando poco a poco. Y lo peor es que muchos países desarrollados empiezan a mostrar exactamente los mismos síntomas. El verdadero colapso de Japón no empieza en los bancos, empieza en las casas, empieza en la rutina diaria, en los pequeños detalles, en la manera en que millones de personas viven, comen, trabajan y duermen. Porque una sociedad no muere solamente cuando se destruye la economía, también muere cuando la vida cotidiana deja de tener sentido. Y eso ya está ocurriendo en Japón. Camina por Tokio a las 7 de la mañana. Vas a ver miles de personas moviéndose en silencio absoluto. Hombres con trajes negros, mujeres agotadas, rostros vacíos mirando el suelo o la pantalla del teléfono. Nadie habla. Todo parece organizado, eficiente y tranquilo. Pero si observas mejor, entiendes algo raro. La mayoría de esas personas no parece estar viviendo, parece estar sobreviviendo. El trabajador japonés promedio vive atrapado en una rutina brutal. Se despierta temprano, viaja apretado en trenes llenos hasta el límite, pasa horas dentro de oficinas grises, sale tarde por la noche, llega a casa agotado, duerme poco y repite lo mismo al día siguiente. Durante décadas eso fue presentado como disciplina y sacrificio, como el precio necesario del éxito japonés. Pero ahora el sistema empezó a devorar a su propia gente. Existe incluso una palabra oficial para describirlo: karoshi, muerte por exceso de trabajo. No es una expresión exagerada, es literal. Miles de personas sufren ataques cardíacos, derrames cerebrales o suicidios relacionados con jornadas laborales extremas y estrés permanente. Imagina esto: un hombre pasa 14 horas dentro de una oficina. Su jefe sigue trabajando, así que él también debe quedarse, aunque ya no haya nada importante que hacer. Irse temprano sería visto como falta de compromiso, así que permanece sentado, horas y horas, mirando hojas de cálculo, asistiendo a reuniones inútiles, fingiendo productividad, hasta que un día el cuerpo simplemente colapsa. Y lo más perturbador es que en Japón muchas veces eso ni siquiera genera escándalo.
porque el sacrificio extremo se volvió normal. La cultura laboral japonesa funciona casi como una religión. La empresa está primero, el grupo está primero, el individuo viene al final. La gente siente culpa por descansar. Muchos trabajadores ni siquiera usan todas sus vacaciones porque temen parecer egoístas o poco responsables. Algunos se disculpan por enfermarse. Sí, se disculpan por tener fiebre. Es un nivel de presión psicológica difícil de entender desde fuera. Y las consecuencias aparecen en todas partes. Millones de jóvenes ya no quieren entrar completamente en ese sistema. Simplemente renunciaron. Ahí nacen los hikikomori, personas que pasan años encerradas en sus habitaciones, aisladas del mundo exterior. Algunos tienen 30 o 40 años, otros 50. No trabajan, no estudian, no tienen relaciones sociales reales. Viven encerrados entre pantallas, basura, videojuegos y comida rápida. Las cortinas permanecen cerradas durante años. El tiempo desaparece. Día y noche dejan de importar. Muchos padres dejan comida frente a la puerta como si alimentaran a un prisionero invisible. Y lo más fuerte es que estos casos no son raros. Se cuentan por millones. ¿Por qué ocurre? Porque mucha gente simplemente no soportó la presión del sistema japonés. Desde pequeños les enseñaron que debían ser perfectos. Buenas notas, buena universidad, buen trabajo, buena conducta, no destacar demasiado, no fracasar, no avergonzar a la familia. Y cuando alguien falla, el golpe psicológico puede destruirlo completamente. Japón tiene una de las culturas más duras con el error. Fracasar no se siente como un problema temporal, se siente como quedar fuera de la sociedad. Por eso muchas personas prefieren desaparecer. Pero el aislamiento no es el único síntoma. La soledad en Japón llegó a niveles extremos. Hay apartamentos donde vive una sola persona durante décadas, sin contacto humano real. Comen solos, duermen solos, envejecen solos, y muchas veces también mueren solos. Existe otro término japonés aterrador, kodokushi, muerte solitaria, personas que fallecen dentro de sus apartamentos y cuyos cuerpos permanecen allí durante semanas o meses porque nadie las extraña lo suficiente como para buscarlas. El vecino nota un olor raro. La correspondencia empieza a acumularse. Entonces llaman a la policía, y detrás de la puerta aparece el silencio absoluto. En Japón incluso existe una industria especializada en limpiar esos apartamentos. Empresas enteras dedicadas a eliminar restos humanos, muebles contaminados y olores de descomposición. Piensa en eso por un momento. Un negocio construido alrededor de personas que mueren completamente solas. Y esta epidemia de soledad está conectada con otro problema gigantesco: el colapso de las relaciones humanas. Japón se convirtió en uno de los países donde menos sexo y menos relaciones románticas existen. Millones de jóvenes ya no tienen interés en formar pareja, no porque odien el amor, sino porque están agotados. Para muchos hombres japoneses, una relación parece otra responsabilidad imposible más, otro gasto, otra presión. Después de trabajar 12 o 14 horas al día, apenas tienen energía para sobrevivir, y muchas mujeres tampoco quieren entrar en modelos tradicionales donde terminan atrapadas entre trabajo extremo y obligaciones familiares. Así aparece una generación emocionalmente desconectada, personas que reemplazan relaciones reales por alternativas artificiales, novias virtuales, personajes de anime, aplicaciones, muñecas hiperrealistas, servicios de alquiler de compañía. En Japón puedes pagar para que alguien finja ser tu amigo, tu pareja o incluso tu familia durante unas horas, porque muchas personas ya no saben cómo crear vínculos reales. La tecnología llenó el vacío práctico, pero no llenó el vacío emocional. Y mientras todo eso ocurre, el país envejece cada vez más rápido.
Los parques infantiles están vacíos, las escuelas cierran, las guarderías desaparecen. En cambio aparecen más clínicas, más farmacias y más residencias para ancianos. Hay zonas enteras donde la mayoría de la población supera los 70 años. Japón parece un país atrapado entre hospitales y oficinas, y el futuro empieza a desaparecer físicamente. Porque sin niños no existe mañana. Lo más inquietante es que todo esto ocurre sin grandes explosiones sociales. No hay revolución, solo cansancio. Un cansancio gigantesco que cubre la vida diaria como una niebla invisible. La gente sigue levantándose, sigue trabajando, sigue sonriendo, pero cada vez menos personas creen realmente en el futuro. Y cuando una sociedad pierde esa energía básica, empieza algo muy peligroso. La vida cotidiana deja de ser vida y se convierte únicamente en rutina automática. Eso es lo que hace tan perturbador el caso japonés. No estamos viendo un colapso espectacular. Estamos viendo algo mucho más triste. Estamos viendo una sociedad donde millones de personas dejaron lentamente de sentir alegría, esperanza y conexión humana, mientras el resto del mundo todavía sigue llamándolo el país del futuro. Entonces aparece la gran pregunta: ¿quién destruyó Japón? ¿Los políticos? ¿Las corporaciones? ¿La economía global? ¿La tecnología? ¿La propia gente? La respuesta incómoda es esta: todos participaron, porque el problema japonés no nació de un solo error. Nació de un sistema completo que durante décadas parecía perfecto y que ahora está mostrando el precio oculto de esa perfección. Primero están las grandes corporaciones. Durante años vendieron una idea muy simple: sacrifica tu vida hoy y tendrás seguridad mañana. Trabaja sin descansar, sé leal, obedece, no causes problemas. Y millones aceptaron ese trato. Japón construyó una cultura donde la empresa se convirtió casi en una religión. El trabajador ideal no era el más creativo ni el más feliz. Era el más resistente, el que soportaba más horas, el que dormía menos, el que sacrificaba más cosas personales por el grupo. Eso destruyó lentamente a varias generaciones. Muchos padres apenas veían a sus hijos despiertos. Llegaban tarde a casa y salían antes del amanecer. La vida familiar quedó aplastada bajo el trabajo, y mientras tanto las empresas seguían exigiendo más horas, más presión, más obediencia. La productividad se volvió más importante que la salud mental. Después vienen los políticos. Durante décadas evitaron tocar los problemas reales porque admitirlos era demasiado peligroso. En lugar de cambiar el modelo económico, siguieron alimentándolo artificialmente con deuda y dinero barato. En lugar de reformar profundamente el sistema laboral, lanzaron campañas vacías y discursos optimistas. En lugar de preparar al país para el envejecimiento extremo, simplemente dejaron que el problema creciera año tras año. ¿Por qué? Porque cambiar Japón significa romper estructuras muy antiguas. Y eso da miedo. La política japonesa vive obsesionada con mantener estabilidad inmediata, aunque el futuro se destruya lentamente. Es como pintar las paredes de una casa mientras los cimientos se hunden. Pero también existe otra responsabilidad más profunda: la presión social. Porque en Japón muchas veces no hace falta que alguien te obligue directamente. La sociedad entera te vigila. Desde niño aprendes a no destacar demasiado, a no molestar, a no ser diferente, a no romper la armonía del grupo. La vergüenza social pesa muchísimo más que en muchos países occidentales. Fracasar públicamente puede sentirse como una muerte social, y eso crea una población llena de ansiedad silenciosa. La gente reprime emociones constantemente, oculta problemas, finge estabilidad, sonríe incluso cuando está rota por dentro. Por eso muchos japoneses no explotan, simplemente se apagan lentamente. La sociedad premia el autocontrol extremo, pero a veces ese autocontrol
termina destruyendo a las personas desde dentro. Luego aparece otro responsable importante, la tecnología moderna. Durante años pensamos que Internet y la automatización harían a las personas más libres y felices. En Japón ocurrió algo diferente. La tecnología ayudó a aislar aún más a millones de personas. Puedes pedir comida sin hablar con nadie, trabajar sin salir de casa, comprar compañía emocional falsa, pasar años enteros conectado a mundos virtuales. La tecnología empezó a reemplazar relaciones humanas reales, y para una sociedad ya cansada emocionalmente, eso fue peligrosísimo. Muchos jóvenes encontraron más comodidad dentro de videojuegos, anime y redes que en la vida real, porque la vida real japonesa se volvió agotadora. En Internet nadie te juzga por fallar un examen, nadie te obliga a sonreír, nadie espera perfección constante. Entonces, millones eligieron desaparecer digitalmente, y el sistema lo permitió. Pero quizá el responsable más incómodo de todos es el propio éxito japonés. Sí, el éxito. Japón logró algo impresionante después de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruyó el país, creó riqueza, seguridad, orden y estabilidad. Se convirtió en una de las sociedades más seguras y organizadas del planeta. Pero en algún momento, esa obsesión por la estabilidad empezó a matar la capacidad de adaptarse. La sociedad se volvió demasiado rígida, demasiado controlada, demasiado estructurada, demasiado dependiente de reglas antiguas. El mundo cambió rápido. Internet cambió todo. La economía global cambió. Las relaciones humanas cambiaron. Pero Japón siguió funcionando con reglas pensadas para otro siglo, y ahora está pagando el precio. Incluso la obsesión japonesa con la perfección terminó siendo una trampa. Todo debe salir bien, todo debe verse impecable, todo debe funcionar perfectamente. Pero las sociedades humanas no son máquinas. Las personas necesitan errores, necesitan descanso, necesitan improvisar. Necesitan sentirse libres. Japón convirtió la vida en un sistema tan rígido que millones de personas terminaron sintiéndose atrapadas. Y cuando alguien se siente atrapado durante demasiado tiempo, deja de soñar. Eso es exactamente lo que pasó. Muchos jóvenes japoneses ya no creen en grandes objetivos. No creen que puedan tener una casa grande. No creen que puedan formar familias felices. No creen que trabajar más vaya a cambiar sus vidas, así que simplemente reducen sus expectativas. Sobrevivir ya parece suficiente, y quizá esa sea la derrota más grande de todas, porque una sociedad realmente empieza a morir cuando las nuevas generaciones dejan de imaginar un futuro mejor. Japón no fue destruido por una invasión extranjera, fue desgastándose lentamente por dentro. Por exceso de presión, por miedo al cambio, por obsesión con la apariencia, por agotamiento colectivo. Y aún así, hay algo todavía más inquietante. Muchos de estos problemas ya están apareciendo en otros países desarrollados. Jornadas laborales absurdas, soledad extrema, caída de nacimientos, aislamiento digital, ansiedad social, personas viviendo únicamente para trabajar. Por eso Japón asusta tanto, porque no parece un planeta diferente. Parece una versión adelantada del futuro de muchas sociedades modernas. Un espejo. Y quizá por eso, el mundo sigue mirando a Japón con mezcla de fascinación y miedo. Porque en el fondo, todos sentimos la misma pregunta incómoda. ¿Y si esto no es solamente el colapso de Japón? ¿Y si es el comienzo del colapso emocional de toda la civilización moderna? Ahora imagina Japón dentro de 20 o 30 años. No el Japón de los anuncios turísticos, no el Japón de anime y neón, no el Japón de los robots simpáticos sonriendo en aeropuertos. Imagina el Japón real que está creciendo lentamente bajo la superficie. Un país donde la mayoría de la población será anciana, donde millones de casas estarán vacías, donde pueblos enteros desaparecerán del mapa.
donde las escuelas cerrarán porque ya no habrá niños suficientes para llenarlas. Ese futuro ya empezó, y lo más aterrador es que parece inevitable. Cada año, Japón pierde cientos de miles de habitantes. Es como si una ciudad completa desapareciera anualmente. Casas vacías, escuelas vacías, estaciones de tren vacías. El país entero empieza a sentirse como un escenario después de terminar la película. Las luces todavía están encendidas, pero los actores ya se fueron, y cuando una sociedad envejece demasiado rápido, todo empieza a deformarse. Primero colapsa el sistema económico. Habrá menos trabajadores pagando impuestos y más ancianos necesitando pensiones, hospitales y cuidados médicos. Eso significa más deuda, más presión sobre el Estado y más dinero impreso artificialmente. El sistema se volverá cada vez más frágil. Después llega otro problema enorme: la falta de personas. Japón ya tiene dificultades para encontrar empleados en muchos sectores básicos. Faltan conductores, enfermeros, trabajadores de fábricas, cuidadores, repartidores. En algunas zonas rurales, literalmente ya no queda gente joven. Y aquí aparece una pregunta brutal. ¿Quién mantendrá funcionando el país cuando los ancianos superen completamente a la población activa? La respuesta japonesa parece ser robots y automatización. Pero eso también tiene límites. Un robot puede llevar comida, puede limpiar pisos, puede ayudar en una residencia, pero no puede reemplazar completamente una sociedad viva. No puede crear familias, no puede tener hijos, no puede reconstruir tejido social. Japón está intentando llenar un vacío humano con máquinas, y eso hace que el futuro parezca todavía más frío. Imagina ciudades llenas de ancianos siendo atendidos por robots, mientras afuera las calles permanecen vacías y silenciosas. No parece ciencia ficción futurista, parece el último capítulo de una civilización cansada. Además, existe otro problema que casi nadie quiere mencionar: la desaparición lenta de la identidad japonesa tradicional. Durante décadas, Japón evitó la inmigración masiva porque quería proteger su cultura y mantener estabilidad social. Pero ahora el país necesita trabajadores desesperadamente. Por eso cada vez llegan más inmigrantes de Vietnam, China, Nepal, Filipinas y otros países asiáticos. Muchos ocupan empleos que los japoneses ya no quieren o ya no pueden cubrir. Eso está cambiando lentamente la estructura del país. Y aunque Japón sigue siendo mucho más cerrado que Europa o Estados Unidos, la presión económica hará muy difícil mantener esa barrera para siempre. Porque cuando no nacen suficientes personas, alguien tiene que reemplazar esa fuerza laboral. Pero incluso eso quizá no sea suficiente. Hay regiones enteras de Japón donde el futuro simplemente desapareció. Viaja lejos de Tokio y verás pueblos fantasmas, casas destruidas por la humedad, tiendas abandonadas, escuelas vacías cubiertas de polvo, calles donde solo viven ancianos. La naturaleza empieza a recuperar terreno, bosques entrando en antiguos barrios, animales salvajes caminando por pueblos casi vacíos, montañas tragándose lentamente carreteras olvidadas. Es como ver a una civilización retrocediendo. Y lo más inquietante es que Japón probablemente será el primer país moderno que experimente un decrecimiento demográfico extremo en tiempo real. No una crisis temporal, un descenso permanente. Un país que cada año tendrá menos personas que el año anterior. Eso cambia absolutamente todo. La economía deja de crecer. Las ciudades empiezan a vaciarse. El consumo cae. Los negocios desaparecen. Las infraestructuras dejan de tener sentido. Incluso la idea de futuro cambia, porque las sociedades modernas fueron construidas sobre una suposición muy simple. Siempre habrá más gente mañana, más trabajadores, más consumidores, más jóvenes. Japón está demostrando qué ocurre cuando esa lógica se rompe, y la respuesta es inquietante. El sistema entero empieza a encogerse lentamente.
como un cuerpo que pierde fuerza año tras año. Pero quizá el peligro más grande ni siquiera es económico o demográfico, es psicológico. ¿Qué pasa con una sociedad que deja de creer en sí misma? Eso ya puede verse en Japón. Muchos jóvenes no planean grandes proyectos porque sienten que el país ya no tiene energía. Muchos simplemente buscan estabilidad mínima, un pequeño apartamento, un empleo soportable, entretenimiento digital, sobrevivir sin llamar demasiado la atención. La ambición colectiva desaparece, y cuando desaparece la ambición, desaparece también gran parte de la innovación, de la creatividad y de la voluntad de construir algo nuevo. El país empieza a vivir únicamente del pasado, de recuerdos, de nostalgia, de viejas glorias. Por eso Japón produce tanta melancolía, porque sigue siendo hermoso, las calles limpias, los templos, las luces de Tokio, los trenes perfectos. Todo parece elegante y organizado, pero debajo de esa belleza existe una sensación constante de agotamiento, como si toda la sociedad estuviera funcionando con las últimas gotas de batería. Y aquí aparece la parte más incómoda de esta historia. Japón probablemente no será el último. Muchos países desarrollados ya muestran síntomas parecidos: caída de nacimientos, soledad extrema, personas agotadas por el trabajo, dependencia tecnológica, aislamiento social, crisis de sentido. Por eso Japón parece un adelanto del futuro global. No porque sea extraño, sino porque llegó antes. Es como el primer pasajero de un avión que empieza a notar humo dentro de la cabina mientras los demás todavía siguen mirando películas y tomando café. Y quizá el futuro más aterrador no sea un apocalipsis explosivo. Quizá sea algo mucho más silencioso. Ciudades limpias pero vacías. Personas conectadas digitalmente pero completamente solas. Sociedades seguras pero emocionalmente muertas. Humanos reemplazando relaciones reales por simulaciones cómodas. Un mundo donde la comodidad derrotó al deseo de vivir intensamente. Eso es lo que Japón está mostrando ahora mismo. No el fin del mundo con fuego y bombas, sino el fin lento de una civilización que dejó de creer en el mañana. Y mientras el resto del planeta sigue admirando las luces de Tokio, Japón continúa avanzando lentamente hacia un futuro cada vez más silencioso. Un futuro donde tal vez todo siga funcionando perfectamente, aunque ya no quede casi nadie para disfrutarlo. Japón no está muriendo de una manera normal. No hay invasiones, no hay bombas cayendo del cielo, no hay ciudades ardiendo ni gobiernos colapsando frente a las cámaras. Todo está limpio, todo está ordenado, todo sigue funcionando, y precisamente por eso da tanto miedo. Porque Japón nos obliga a aceptar una idea incómoda. Una civilización puede desaparecer lentamente mientras todavía parece estable desde fuera. Ese es el verdadero horror. El mundo siempre imaginó el apocalipsis como ruido, explosiones, gritos, hambre, violencia. Pero Japón muestra otro tipo de final, un final silencioso, un final donde las personas dejan poco a poco de tener hijos, de enamorarse, de hablar entre ellas y finalmente de imaginar el futuro. Y cuando una sociedad pierde el futuro, empieza a vaciarse por dentro. Eso es lo que vemos hoy en Japón. Millones de personas viviendo solas, ancianos muriendo sin que nadie lo note, jóvenes agotados antes de cumplir 30 años, pueblos enteros desapareciendo, casas pudriéndose lentamente bajo la lluvia, trabajadores que pasan más tiempo con pantallas que con seres humanos. Todo sigue moviéndose, pero ya no hay dirección. Japón parece una gigantesca estación de tren funcionando perfectamente, aunque el último pasajero ya haya abandonado el andén. Y quizá lo más triste es que el país ni siquiera lucha realmente contra eso. Simplemente acepta el desgaste, como un anciano cansado que sabe que el cuerpo ya no responde igual y decide sentarse en silencio a esperar. La tragedia japonesa no es solamente económica,
No es solo demográfica, no es únicamente tecnológica, es existencial. Japón se convirtió en una sociedad donde demasiadas personas dejaron de encontrar sentido profundo a la vida cotidiana. Trabajar ya no garantiza felicidad. El amor parece agotador, la familia parece imposible, el futuro parece demasiado caro. Entonces mucha gente elige la opción más fácil, reducir su vida al mínimo, sobrevivir, consumir entretenimiento, evitar el dolor, no esperar demasiado. Y poco a poco eso destruye todo, porque las civilizaciones no mueren solamente por guerras o desastres naturales. También mueren cuando el cansancio colectivo se vuelve más fuerte que las ganas de construir algo nuevo. Eso es lo que hace que Japón sea tan importante para el resto del mundo. No es un caso aislado, es una advertencia. Muchos países desarrollados ya están caminando hacia el mismo lugar. Jornadas laborales absurdas, soledad extrema, caída de nacimientos, dependencia digital, relaciones humanas reemplazadas por algoritmos y pantallas. Cada vez más personas viven conectadas a Internet, pero desconectadas entre sí. Y tal vez esa sea la enfermedad más peligrosa del siglo XXI. No la pobreza, no las guerras, no la inteligencia artificial, la soledad. Una soledad gigantesca escondida detrás de ciudades modernas, redes sociales y comodidad tecnológica. Japón simplemente llegó primero a ese futuro. Por eso mirar a Tokio de noche produce una sensación tan extraña. Las luces brillan, los anuncios gigantes siguen funcionando, los trenes continúan cruzando la ciudad como relojes perfectos. Pero detrás de esa belleza existe algo profundamente triste. Es la sensación de una civilización agotada, una sociedad que todavía conserva disciplina, eficiencia y orden, pero que lentamente está perdiendo energía humana. Y quizá el último símbolo de todo esto sea el silencio, porque el silencio aparece en todas partes, en los parques infantiles vacíos, en las escuelas cerradas, en los apartamentos donde alguien murió solo hace meses, en las oficinas llenas de trabajadores demasiado cansados para hablar, en las parejas que nunca llegaron a existir, en los pueblos donde solo queda el viento moviendo puertas viejas. Japón es el primer gran país moderno donde el futuro empezó a desaparecer físicamente. Y lo más aterrador es que el proceso parece elegante. No hay caos visible, solo una larga despedida. Una despedida organizada, limpia y educada. Como si toda la nación estuviera inclinando la cabeza lentamente antes de desaparecer. Tal vez dentro de 100 años Tokio siga llena de edificios enormes, robots y pantallas luminosas. Quizá los trenes sigan llegando con precisión perfecta, pero si no quedan niños, familias, sueños ni conexión humana real, entonces todo eso será solo decoración. Un museo funcionando automáticamente, un cascarón brillante. Y entonces el mundo entenderá demasiado tarde la lección japonesa. La tecnología no puede salvar una sociedad que perdió el deseo de vivir. Porque al final, una civilización no sobrevive gracias a sus máquinas. Sobrevive gracias a personas que todavía creen en el mañana. Y en Japón, para millones, ese mañana ya empezó a apagarse hace mucho tiempo.